Hola, hola y bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubín, y hoy te traigo un episodio con un tema que la verdad, no solo me lo soléis comentar bastante, sino que yo lo he vivido tantísimas veces en mis carnes que me parecía que valía la pena recordarlo un poquito y hacer de nuevo una semana más un episodio. Y en un momento dado subí un episodio algo parecido, de los primeros que colgué, y me comentasteis que os gustó mucho, pero hoy quería repasar algunos conceptos y poneros más ejemplos por si podrían haber surgido dudas. Resulta que, la idea de este episodio me la dio una alumna mía de Caubín Infinity, que la semana pasada compartió algunas historias por Instagram y en el grupo que tenemos en la comunidad de Caubín Infinity, en la academia online, compartiendo una misma posición de un día para otro. Entonces resulta que se veía mucha diferencia. Una semana había ido muy profundo, una semana había ido menos profundo y luego a la semana siguiente había vuelto a ir profundo, ¿no? Entonces aquí hay un factor muy importante, porque ella lleva ya bastante tiempo entrenando conmigo, no sabe suficiente como para saber que nuestro cuerpo es complejo. Y no cayó en la ilusión de pensar que había retrocedido, porque eso es algo muy común y nos podríamos ahorrar muchísimas decepciones y preocupaciones completamente innecesarias. El decir, pero la semana pasada yo había podido hacer este ejercicio, la semana pasada yo había podido llegar así de profundo, porque ahora no puedo, ¿he retrocedido? ¿Será que he caído en las garras del famoso efecto cangrejo? Pues no, la verdad es que no tiene por qué, y eso es el tema del episodio, y es que nuestro cuerpo es súper cambiante y hay una infinidad de factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que nos afectan día a día y pueden hacer que la sensación de progresión sea muy distinto semana a semana y día a día realmente. Entonces mi alumna, fue la conclusión que sacó fue muy acertada y comentó eso: el cuerpo cada día está distinto y ya está, siempre y cuando continuemos entrenando y siendo constantes y haciendo las cosas con buena técnica, vamos a seguir avanzando. Y es que es un error muy común cuando te haces una foto y la comparas con otra, o a nivel de sensación y dices, es que el otro día yo toqué con el bloque así, porque hoy no significa que hayas retrocedido, simplemente que este día te sientes distinto. Por ejemplo, con el reto split de 12 días desde cero, lo estoy haciendo con mi pareja, él hace los entrenamientos, yo se los guío, ha avanzado una barbaridad, llevamos ya unas cuantas semanas haciéndolo, y hay entre días que él me dice, el otro día en esta posición me sentí que podía apoyar más peso en el bloque, ¿no? Me mira así con carita de preocupado, en plan, habré retrocedido. Pero no, para nada. Simplemente es que te sentías distinto hoy. Pero lo importante es que se ha cumplido con el entreno y lo has podido hacer. Eso es lo más importante. Y los días que sientas, más dificultad, yo siempre digo que esos entrenos cuentan el doble. Es una birria realmente esa sensación de sentir, hoy me ha costado un montón. Recuerdo veces que me costaba mucho menos. Pero es lo que hay. Es que nuestro cuerpo es así y tenemos que amarlo, porque nos lleva a hacer cosas tan fantásticas que lo último que tenemos que hacer es reprocharle que porque no está igual que el otro día. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, más enfocado en fuerza o incluso en handstands, alguna vez, ¿no? Te ha podido suceder que dices, pero si el otro día me aguanté X segundos, ¿por qué me he aguantado menos? O yo misma en calistenia alguna vez digo, estas repeticiones el otro día me salieron voladísimas y hoy no me han salido para nada así. Pues da igual, lo importante es eso. Sobre todo que se ha cumplido con el entrenamiento y ese ejercicio día a día de aceptarlo, de aceptación, de sentir que te has plantado una vez más pues delante de la barra, encima del mat, lo que sea, que esto lo hacemos no porque nos gusta y porque es importante para nosotros, y al final, quieras o no, cosas que te propones, siempre y cuando no respetes tu cuerpo, cosas que te propones que son importantes para ti y las cumples, es una pasada el efecto que tiene a nivel emocional y psicológico en nuestra autoestima. Eso está completamente demostrado
demostrado y se ha visto en muchos casos que por qué, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio tienen mejor bienestar emocional. Una parte muy importante, no solo por el efecto hormonal de las endorfinas, ¿no?, sino también es porque se han comprometido consigo mismas y han cumplido, y eso hace que se sientan con un nivel mucho más elevado de autoestima que las personas que se proponen cosas y al final no las hacen. Esto está muy claro y yo creo que quizás también lo has sentido reflejado en tu vida. Entonces, primer paso básicamente es asumir que cada día es distinto y en muchos sentidos, porque no ahora hemos estado hablando de lo que vemos a veces cuando nos sentimos distintos, esto no lo puedo hacer tal, pero un punto muy importante de que cada día es distinto también es que cada día nos despertamos de una manera distinta. No sé si te ha pasado alguna vez que te despiertas enfadado o te despiertas como con una sensación de tristeza o de apatía, o lo contrario, te despiertas súper enchufado, con muchísima energía, muy feliz, muy motivado. Eso es que es una pasada. Cómo puede variar día a día, sobre todo a nivel emocional y sin duda también a nivel de motivación de cara al entrenamiento. Yo tenía una mentora, ¿no?, que muchas veces me decía, ella venía del Yin Yoga y decía, es que nosotros tenemos un lado masculino y un lado femenino. Por lo tanto, tenemos una energía yin y una energía yang. Y decía, si tú un día te levantas con la energía muy yin, tienes que aportarle a tu cuerpo algo yang. Y lo contrario, si te levantas con energía muy yang, es importante que le entregues algo yin. ¿Qué sucede? Que vivimos en una sociedad muy yang, muy masculina, muy a tope, acción, no pain no gain, vamos a por todas, ¿no? Y a veces seguimos este círculo hasta que al final pues nos quemamos, nos desmotivamos o el cuerpo peta. Entonces es muy importante también mantener un poquito este equilibrio de ambas energías cuando te levantas. Puede ser que te suene un poco esotérico y abstracto, pero para mí era importante también hablar de esto. Y bueno, para algo es el podcast Cabin, por lo que tengo que respetar un poquito también lo que siento que me gusta compartir con vosotros. Entonces, con esto te quiero decir que es muy importante que tomes atención cuando te levantes de cómo te sientes ese día. Y no intentes tampoco juzgarlo, y en función de cómo te sientes, pues tomas decisiones. Toma decisiones. Por ejemplo, si te sientes muy cansado, no, aquí se abren un poco de dos caminos y ambos válidos. Puede ser tomarte un día tranquilo para ti, para mimarte, de movilidad activa o de caminar, o puede ser lo contrario, como digas, me siento tan yin que necesito algo yang, ¿no? Y te metas, por ejemplo, un circuito, quizás no muy largo, pero de alta intensidad, como para subir un poquito esos niveles de energía. Ambos caminos son correctos, nada es malo ni bueno, y va a depender mucho al final del tiempo que tengas ese día y de cómo te sientas, y que entiendas y sientas qué le quieres aportar a tu cuerpo, por decirlo así. Entonces, si es sabiendo, ¿no?, que cada día nos podemos levantar distintos, sin duda ya asumimos que no siempre vamos a tener las mismas ganas de entrenar. Entonces, si estás en un periodo, ¿no?, por ejemplo, con competiciones o quieres sacar X sí o sí, pues la constancia la vas a tener que llevar. Y ahí va a jugar un papel muy importante la fuerza de voluntad. Un consejo que a mí me daba una de mis entrenadoras es que intentara mantener siempre mis calentamientos muy iguales, ¿no?, que fuera rollo, me pongo más o menos siempre ropa parecida, me pongo la misma esterilla, cojo el mismo foam y empiezo siempre con, por ejemplo, el mismo masaje miofascial y demás. Entonces aquí el cerebro entra ya en un modo automático que ya empieza a rular solo, y poco a poco te es más fácil y no necesitas de tanta fuerza de voluntad para continuar con el entrenamiento, ¿no? Porque el cerebro ya ha entrado un poco en esa rutina, ese ritual que suele hacer cuando entrena, y tira sin necesidad de obligarle. ¿Y ahora qué hago? Parálisis por análisis. Eso suele ayudar mucho los días en que nos sentimos con poca motivación. Luego, en cuanto a factores, ¿no?, dejando a un lado el tema de cómo me siento, están sin duda los factores que nos pueden afectar tanto de manera externa como de manera interna. Por ejemplo, de manera interna, el ciclo hormonal en las mujeres. Es una absoluta barbaridad la cantidad de estudios que demuestran que las variaciones en el ciclo hormonal pueden alterar muchísimo
el rendimiento en los entrenamientos. Sobre todo se han hecho estudios en atletas de resistencia y de fuerza, como por ejemplo halterofilia. Sí que es cierto que estudios de variaciones en ciclo hormonal en flexibilidad no he encontrado ninguno, por eso no puedo hablar de ningún estudio y explicaroslo como a veces me gusta, pero sí que ya os puedo decir que sí afecta sin duda a la fuerza y a la resistencia. Es absolutamente obvio que también va a afectar a nuestra flexibilidad. Luego, hombres, aunque vosotros no tengáis menstruación, también tenéis ciclos hormonales. Los humanos todos somos cíclicos. Para algo también existe, ¿no?, el ciclo circadiano. Me refiero, aunque no tengáis menstruación, sin duda tenéis también ciclos hormonales, subidas, bajadas y cambios en ese sentido. Luego hay edades que estos cambios suelen ser mucho más ¿cómo decirlo?, más abruptos y se sienten más, como puede ser por ejemplo en la adolescencia o en la menopausia, y eso es así, hay cambios que se sienten, ¿no? Entonces este es uno de los factores que va a hacer que día a día nuestro cuerpo se sienta distinto, de hecho el tejido plásticamente esté distinto y podamos tener un rendimiento u otro. Otro factor, que este sí que no es intrínseco, pero sí que existe, es el ciclo lunar. Si las mareas afectan al crecimiento en los huertos y muchísimos otros fenómenos meteorológicos, ¿cómo no nos va a afectar a los humanos? A mí me alucina aquella gente que aún piense que la luna va aparte y el humano es inalterable. Por supuesto que no. Para nada. Pues el ciclo lunar también afecta, por ejemplo, a nuestro descanso, que también es un factor. Entonces, imagínate si un día se junta una luna llena, que además se ha demostrado que disminuye la fase REM durmiendo, más, por ejemplo, que tienes la menstruación, ¿no? Si eres una chica, pues es que eso es un cóctel molotov para los entrenamientos. Pues es obvio que se siente. Luego, la alimentación. Yo tengo un ejemplo muy claro en la alimentación, porque siempre llevo básicamente la misma alimentación cada día, y recuerdo esta Navidad que me fui con mi pareja a Zaragoza, que nuestra familia, mi familia es de allí, ¿no? Y recuerdo que estuve unos días pues comiendo sin más, intuitivamente, lo que me apetecía y demás, ¿no? Porque normalmente en mi día a día pues no tomo apenas gluten, no tomo apenas azúcar que no venga de la fruta. Entonces recuerdo que me puse a entrenar cuando llegamos a Tarragona con torsión y me sentía súper mal, me sentía súper rígida, súper fatigada, como inflamada. Era una sensación rara que no recordaba desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, y por supuestísimo que llegué a la conclusión de que fue por la alimentación, porque sí que me había estado moviendo, no había sido por pasar un periodo de sedentarismo ni nada parecido, ¿no? Entonces, la alimentación que llevemos, no lo dudes, va a afectar muchísimo también al rendimiento. Por eso es importante, claro, que cierta flexibilidad, pero por ejemplo, personas que os vayáis de competición y que viajéis mucho, os toque comer fuera, intentar dentro de lo posible mantener al menos una buena alimentación. Cuando pase la competición, lo que queráis, disfrutar y permitiros más cositas, ¿no? Pero porque básicamente si habéis acostumbrado siempre a vuestro cuerpo a una alimentación, salís de esa durante un periodo de alta exigencia corporal, es muy importante que no perdáis el foco, y seáis honestas de que esto también es una parte de entrenamiento invisible, y es cómo me alimento. Alimentarnos con tóxicos para nada va a ser beneficioso en cuanto a nuestros entrenamientos, y siempre va a hacer que nos sintamos peor. Luego, sin duda, por ejemplo, el estrés a nivel laboral, a nivel personal, ¿no? Esas cosas parece que no, pero sin duda van a hacer que nos sintamos de una manera o de otra, por ejemplo, y no solo en plan, me siento más rígida, ¿no? Por ejemplo, a nivel, se ha visto que el estrés puede afectar muy claramente a la tensión a nivel facial en todo nuestro sistema respiratorio, ¿no? El diafragma, pericardio y demás. Entonces, si ese tejido está más tenso, más denso, más viscoso, va a hacer que quepa menos capacidad de oxígeno en nuestros pulmones, haya menos de movimiento diafragmático, y sin duda va a hacer, pues por ejemplo, que nos fatiguemos antes, que aguantemos menos en las posiciones, que podamos hacer las inhalaciones más cortas y las exhalaciones también.
Entonces todo este tipo de, al final, de situaciones que se crean en nuestro cuerpo, pues es muy normal que hagan que nos sintamos más cansados y a su vez, por ejemplo, podemos ir más profundo, así que el estrés es un factor que hay que tener en cuenta. Y sin duda ya luego el tema de la temperatura, a nivel de cuando varían las estaciones, o incluso el lugar, la habitación en la que estés entrenando, como aunque sea en tu propia casa. Yo eso los noto muchísimo. Por ejemplo, noto muchísimo con los suelos. Cuando hago entrenamiento de flexibilidad, yo no es un suelo de parquet, necesito 4.500 cojines debajo de la rodilla, porque si no me molesta un montón la rótula, y yo no tengo ningún tipo de patología en la rótula ni nada parecido. Y eso es porque estoy muy acostumbrada a trabajar de una manera muy acolchadita, muy distinta a lo que se estila, ¿no? Entonces, ten en cuenta que, por supuesto, variar de lugar siempre va a hacer que tengas sensaciones distintas. Siempre. Como lo que he comentado antes, ¿no? Cuando empiezas a hacer el mismo calentamiento, tu cabeza entra en piloto automático. Pues lo mismo pasa si cambias de lugar, que de repente la cabeza empieza ya ahí a salir todas las alarmas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Socorro! Pues eso suele pasar también cuando cambiamos de lugar. Y un factor que no quería que se me olvidara era el tema de la carga de entrenamiento. Sobre todo yo hablo de un enfoque más en flexibilidad, de verdad. No sé cuántas veces lo he dicho ya, pero al final estas son cositas que creo que es importante repetir. Más no es mejor, pero olvídalo ya, más no es mejor. De hecho, muchísimas veces podemos caer en el famoso efecto cangrejo si seguimos creyéndonos esto de que más es mejor. Nuestro cuerpo necesita descansar y no cuanto más entrenes mejor. De hecho, me encantó el otro día que os escribí, ¿no? Y puse también una encuesta en Instagram preguntándoos el tema de cuántos días soléis descansar y demás. Y yo siempre me guardo todas vuestras respuestas porque me sirven para saber en qué punto estáis y qué cositas podrían ayudar. Y me gustó saber que muchísima gente sí que descansa. Sí que es cierto que son más los que descansan un día, pero no lo veo malo porque cada cuerpo es distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, a día de hoy pues descanso 1 o 2 días y reconozco que cuando descanso 2 días estoy mejor que cuando descanso 1. Pero el día de descanso es súper importante y muchas otras personas os dirán que necesitamos más de un día. Y es así, lo que pasa es que siendo honestos, ¿no? Nos gusta trabajar en tantas cosas que a veces es muy difícil hacer menos días. Pero si, por ejemplo, tú solamente te dedicas a una disciplina, es que con 3 días ya puedes avanzar muchísimo, al menos si es una disciplina artística. Es que no hace falta más. De verdad que no hace falta más. Yo muchas veces se lo digo a mis alumnas, sobre todo las que hacen, por ejemplo, Ashtanga Yoga, que han de ser muy constantes. Yo les digo, con que repitas 2 veces mi clase, es que ya está bien. No hace falta que lo hagas más, porque si luego te pasas haciendo tu autopráctica 6 días a la semana, pues lo veo demasiado. Vamos a darle un poco de break, ¿no?, a este cuerpo. Entonces eso también es importante. Sé que quizás no todo lo que he dicho es muy intuitivo, pero al final una manera de seducir a nuestro inconsciente es la repetición, y por eso hacer también este tipo de episodios recordatorios de cosas que parecen obvias me parecen también interesantes. Me parece interesante, importante. Se suele hablar muy poco, es muy poco popular el tema del descanso y sobre todo el tema de aceptar que no siempre vamos a estar igual, que cada día va a ser distinto, que incluso el orden de los ejercicios puede afectar cómo nos sintamos en el entrenamiento. Yo eso lo he vivido muchas veces. A veces empiezas con un calentamiento que no te encaja y continúas toda la sesión mal. Por ejemplo, en contorsión, si empiezas ya con un entrenamiento que colapsa tu espalda baja, mal vamos, porque vas a sentirla todo el rato independientemente de lo que hagas. Eso pasa muchas veces. Por eso se debe ser muy inteligente a la hora de encontrar los ejercicios, conocer muy bien con quién estás trabajando si eres entrenadora y tener mucho cuidado con lo que quieres que esa persona mejore y el orden que quieres hacer a todo esto. Así que bueno, yo creo que esto es un poco sobre todo lo más importante que quería que quedara bien claro
sobre que cada día es distinto, que hay que abrazar en qué punto estamos, que lo respetemos también, que no es malo, que los días en que nos cueste más cuentan el doble. Es algo que te lo puedes decir siempre y de verdad que te va a ayudar. Lo más importante es que lo has hecho, que has cumplido con eso, y eso va a aumentar tu autoestima. Y si algún día sientes que no, si sientes que no, es que no. Nunca sí es un no. Así que escúchate mucho, ¿vale? Creo que es el mejor consejo que te puedo dar. Escúchate mucho y te mando un abrazo súper fuerte. Nos vemos en el próximo podcast. Un besito.